Invertir es quizás una de las apuestas financieras que más miedo causa entre las personas que por primera vez se enfrentan a esta realidad. Sin embargo, la educación puede ser clave para aumentar su patrimonio de manera segura a través de la inversión. Soy Javier Acosta, periodista de Portafolio, y en este episodio de Económicas hablaremos con Luis Silva, el primer y único educador hispano en formar parte de la bolsa de derivados más grande del mundo en Wall Street y a quien le doy la bienvenida. Luis, bienvenido, ¿cómo está? Hola Javier, saludos, un placer y encantado de que compartir con la audiencia de Económicas. Bueno, Luis, comencemos hablando sobre cuál es el concepto que usted tiene sobre la inversión. Para usted, ¿qué es invertir? Para mí, invertir es pensar un poco en el futuro, pensar en qué va a pasar conmigo cuando no esté en capacidad de trabajar, qué va a pasar cuando nuestra moneda se esté depreciando, qué va a pasar cuando nuestro poder adquisitivo se esté erosionando. Invertir es tratar de ponerle un pecho y la valentía para controvertir, digamos, todos esos efectos que se ven por cuenta de la inflación, por cuenta de la depreciación, por cuenta del paso de los años, que los años no nos llega, todos pensamos que nunca vamos a llegar a viejo y resulta que es más rápido ese camino del que logramos pensar. Entonces, invertir es un vehículo de protección, realmente termina siendo un vehículo de protección para en el futuro, cuando yo tengo inversiones y cuando tengo recursos, pues tengo posibilidades. Si no los tengo, pues mis posibilidades de esa misma manera también se restringen. Luis, usted mencionó un tema en su respuesta anterior sobre la devaluación de las monedas y en este momento nos estamos enfrentando a una devaluación del dólar, lo que quiere decir que el peso se está fortaleciendo frente a la moneda extranjera y en ese panorama, digamos, ¿cómo un inversionista puede jugar con esa volatilidad de las monedas que si bien en este momento pues es el dólar el que más está perdiendo, pues también nos podríamos enfrentar en algún momento a una realidad donde sea el peso? ¿Cómo jugar con eso? Bueno, pensémoslo como con cualquier vehículo de inversión, sería un buen momento para pensar en invertir en dólares, por ejemplo, ya que ha habido una depreciación de la moneda. Saber cuánto se va a depreciar es una manera, pues es prácticamente imposible, no podemos temporizar el mercado y menos el mercado de divisas, pero pues sí hay factores estructurales y factores coyunturales que nos permitirían ver que una moneda se fortalezca frente a otro par de moneda, o que en este caso nuestra moneda de referencia internacional y para transacciones y comercio pues termina siendo el dólar. Sí entender cómo podrían ser, digamos que a nivel estructural, comparar crecimientos de la economía, comparar los desempeños, comparar las inflaciones en los distintos países, digamos, de la moneda de intercambio, comparar los crecimientos, por supuesto, de factores como el Producto Interno Bruto, y en ese entender decir, ok, puede ser una excelente oportunidad en ese momento para invertir en dólares, para tener alguna inversión, ya sea una exposición, bien sea en el mercado americano o en un mercado que esté expuesto a dólares, y en caso contrario, podría ser un buen momento de monetizar o de desinvertir. ¿A qué voy? Imagínense una persona que hoy invierte en dólares, vamos a hablar de $1,000, que eso representaría al cambio, digamos, hablemos de precios cerrados, 4,000 pesos, eso serían 4 millones de pesos, $1,000, 4 millones de pesos, y supongamos que hago una inversión en dólares, bien sea en la bolsa americana o en algún producto de real estate o en algún producto financiero, y el peso se devalúa frente al dólar. El peso pasa de 4,000 a $4,500. Entonces, por solamente efecto de evaluación, podría haber traído a la mesa 500,000 pesos más, porque ahora mis $1,000 ya no valdrán 4 millones, sino 4,500,000. Entonces podemos hacer ese jueguito en donde podemos invertir y desinvertir de tal manera para jugar, digamos, con esas fluctuaciones de la tasa de cambio. Ahora, lo estoy poniendo en un panorama tan simplista y dirá, no, pues si fuera así de fácil, pues yo creo que la mayoría de las personas lo haría, ¿no? Pero sí estar atento a esos movimientos del mercado en donde ya puede haber una sobreexposición, digamos, al mercado americano, y podríamos ver que en mercados emergentes ofrecen mejores oportunidades de rendimiento, y cuando los inversionistas se fijan en los mercados emergentes, pues ahí también podemos ver procesos de evaluacionistas de las monedas como por ejemplo el dólar o el euro, o entre ellas mismas, o en este caso el dólar contra el peso colombiano. Ok. Luis, ahora quiero preguntarle sobre la importancia de la educación financiera
para lograr, digamos, esos objetivos de inversión? ¿Qué tan importante y qué peso tiene para usted educarse, conocer, digamos, los contextos, saber cómo invertir y en qué momento hacerlo? Creo que de las mayores problemáticas que nosotros tenemos a nivel financiero es que estamos muy desinformados de toda la cantidad de oportunidades que existen y nos sobra también mucha información en la cantidad de oportunidades negativas que no deberían existir. Entonces deberíamos poner en una balanza o deberíamos trazar en una hoja de papel una línea en donde qué productos me podrían ofrecer una oportunidad de inversión con rendimientos interesantes y rendimientos aceptables frente a otros productos que prometen unas rentabilidades elevadas, pero a un riesgo demasiado alto. Entonces, digamos que la división debería ser en qué podría invertir a lo largo del tiempo sin que represente un gran riesgo de perder la totalidad de mi inversión. Y ahí es donde debemos ser muy selectivos y por eso la educación cobra tanta vigencia y además, lo digo de manera abierta, hay mucha información hoy por hoy a través de los medios digitales, a través de las redes sociales, a través de canales como YouTube, en donde es una fuente de información inagotable, prácticamente se suben millones de horas de reproducción diariamente, pero también debemos ser muy selectivos con la educación que estamos tomando. Hay muchos productos que no merecen ni la pena realmente discutirlos, son tan realmente tan riesgosos o esas falsas promesas de rendimientos estrafalarios, pues terminan siendo el conductor más rápido para que una persona desinformada, una persona poco educada, termine convirtiendo lo que significaba un sueño de hacer crecer una inversión a realmente perderlo y quizás hasta perderlo todo. ¿Cuánto se necesita para invertir? La persona que por primera vez llega a un vehículo de inversión, casi por lo general tiene en su imaginario que se necesita muchísimo dinero para hacer grandes inversiones y así pues tener un retorno mucho mayor. Pero en realidad, ¿cuánto se necesita? ¿Se puede invertir con poco? ¿Se necesita bastante? O cuál es mejor esa clave importante más allá del dinero que puede ser útil para alguien que está comenzando en estos modelos de inversión? Realmente ponerle un número sería ponernos una barrera innecesaria. Hoy por hoy existen vehículos de inversión interesantes, vehículos de inversión. No hay nada seguro, digamos, en cuanto a vehículos de inversión, porque mientras de repente más riesgo haya, digamos que la ecuación lógica que se debe dar es que mejor retorno obtengo. Pero sí podemos encontrar un vehículo de inversión equilibrado en donde el riesgo compense el beneficio y el tema de cuánto no debería ser una barrera, porque hoy podemos invertir en acciones fraccionadas, en fondos colectivos que te permiten invertir $10 mensuales, $20 mensuales, digamos, para hablar de moneda extranjera, ya que estamos hablando de potenciales exposiciones al dólar. Pero no debería significar una barrera. Hoy se han abierto muchos canales al respecto para que las personas puedan invertir sin esas limitaciones. Ahora, debo nuevamente hacer el llamado de atención de ser muy cuidadosos en los vehículos de inversión que estoy usando. No todo lo que brilla es oro, dice el dicho, y hay mucho ruido en las redes sociales sobre cantidad de vehículos de inversión que prometen unos altos retornos con realidades que son totalmente distintas. Hoy es imposible, en estos días tenía el infortunio de ver cómo había una publicidad con mi cara, con mi voz, con mi nombre, hablando de una acción justamente de Colombia que recomendaba comprar un paquete de acciones a $400 y que eso se iba a valorizar hasta $460,000. Y digo, hasta ese punto hoy herramientas tecnológicas mal usadas y si todo ese ingenio se utilizara para cosas buenas, pero hasta ese punto han llegado de uno ya no realmente sabe qué es verdad y qué es no. Y en ese ambiente donde hay tanta información, pero a la vez tanta desinformación, pues yo simplemente limitaría la cantidad de opciones, las cerraría un poco para no caer en estas trampas que todos los días abundan en redes sociales, que todos los días abundan por internet y que nuestra plática de repente se pierda. Pero para sintetizar la pregunta, no hay un mínimo, no debería haber un mínimo y la intención y de hecho parte del trabajo que nosotros venimos realizando es tratar de abrirle las puertas a las personas, al mercado de Estados Unidos a través de vehículos de inversión
hablemos de seguridad, por lo menos que son vigilados, no hay nada seguro, pero hablo desde el punto de vista de regulación, vehículos regulados de inversión, vehículos en donde sabemos que dónde está mi dinero, que mi dinero no se va a desaparecer y que no hace parte de unas malas prácticas o de sistemas engañosos o de sistemas piramidales. Hay expertos que aseguran que diversificar el portación en inversiones es una manera segura para invertir, pero justamente usted habla de que es importante también cerrar un poco las inversiones. ¿Cuál, digamos, puede ser ese punto perfecto, esa fórmula perfecta para diversificar, pero sin arriesgar tanto? Bueno, pues fórmulas mágicas o recetas perfectas que podamos seguir al pie de la letra, no, digamos que hay muchos fondos de inversión que nos dicen cuánto debería estar expuesto a renta variable, cuánto debería estar expuesto a renta fija, y son los que vienen usando fondos como BlackRock, Fidelity, Vanguard, bueno, por muchísimos años, en donde según, eso va a variar digamos, desde muchas vertientes. ¿Qué edad tiene la persona? ¿Cuánto le falta para jubilación? ¿Cuáles son los fondos disponibles que tiene? ¿Cuáles son sus ingresos marginales? ¿Cuánto puede destinar al ahorro? ¿Cuánto puede destinar a la inversión? ¿Cuál es el perfil de riesgo del inversionista? Y desde allí se arma como un portafolio target a ciertas fechas. Si yo tengo 20 años, probablemente mi portafolio target va a ser dentro de 40 años. Entonces vamos acomodando y vamos balanceando el portafolio de tal manera en que durante los primeros años de inversión, mientras más joven estoy mejor, voy a estar más expuesto a vehículos riesgosos, a vehículos de potencialmente más alto rendimiento, porque en un reversazo del mercado, en un momento de un ciclo económico de contracción, tenemos el suficiente tiempo para que se recupere y nos arroje unos buenos beneficios. Pero mientras más me vaya acercando a mi fecha de jubilación, pues menores son los riesgos que quiero correr y quiero destinar mi portafolio realmente a más productos de renta fija, al mercado de bonos, al mercado de repente renta variable con dividendos, al mercado en donde podemos hacer combinaciones de acciones con otros vehículos de inversión como son las opciones para ir protegiendo los portafolios. Una práctica que es muy común, por ejemplo, en JP Morgan, que hacen los famosos collares de protección y que terminan siendo una máquina también de generación de ingresos. Entonces los vehículos son distintos. Pero ahora, digamos que tu pregunta se traduce es qué tan diversificado debería yo estar expuesto. Y eso también va a depender, uno, de ese perfil de inversionista del que estamos hablando, y dos, pues de la cantidad de productos que están disponibles en los mercados financieros. Y yo sí aquí le hago una invitación a todas las personas, invierta en Colombia, invierta en la bolsa de Estados Unidos, es váyase por los productos regulados. Por lo menos usted sabe a quién reclamarle, por lo menos usted sabe que alguien le va a dar la cara y no con una cantidad de plataformas y de productos que aparecen hoy y que mañana no sabemos, en donde queda muy en entredicho realmente cómo se está manejando eso por detrás, porque la cantidad de hoy de estafas que existen. Entonces, digamos que dentro del mercado colombiano no es muy amplio en la cantidad de productos financieros que todavía encontramos. Tenemos, digamos, los productos financieros tradicionales como los CDTs, las cuentas de ahorro. Tenemos productos, por ejemplo, los bonos del tesoro, los tesoros del gobierno colombiano, los bonos de tesorería. Y también tenemos la bolsa, la renta variable. Y yo diría que ahí tendríamos suficiente, podríamos también pensar en algunos bonos corporativos, pero ahí tendríamos suficiente para no tener que pensar en otros productos más complejos, más estructurados, de donde puedo, digamos, echar mano. Ahora, si vienes a la bolsa de Estados Unidos, el mercado es mucho más amplio, mucho más rico, mucho más diverso. Vamos a tener fondos mutuos, vamos a tener futuros, vamos a tener exposición a bonos municipales, bonos de agencias gubernamentales, bonos del Tesoro Federal. Vamos a tener exposición, por ejemplo, a opciones, vamos a tener exposición a forwards, a swaps. Bueno, digamos que ahí la riqueza que hay en el mundo financiero es supremamente amplia. Hay una gran cantidad de fondos cotizados en bolsa, los famosos ETFs, que nos brindan la posibilidad que a través de una sola acción puedo estar expuesto a una industria, a un mercado en específico, a un país en específico, en donde realmente empezamos a ver que el abanico se empieza a ampliar, pero siempre desde el lado de la regulación, siempre desde el lado de los productos que están vigilados, no productos no vigilados. Realmente no soy fan de ellos, no me gusta, respeto a quien los haga, pero soy bien crítico de una gran cantidad de productos que están hoy por allí ofreciéndoselas a las personas y que no terminan siendo sino unos trituradores de dinero. Metes dinero y lo que te devuelven son cenizas.
Luis, ¿qué es la bolsa de derivados? Digamos, ¿y cuál es la diferencia entre otras, digamos, estas de inversiones que hay disponibles en el mercado? Bueno, las bolsas de derivados son de las más antiguas. Bueno, digamos que las primeras bolsas se hablan que nacieron por allá en los años 1600 en Holanda y en Nueva York, en Estados Unidos, como las conocemos hoy, aparecen por allá en el siglo XIX. Y las bolsas más antiguas del mundo se ubicaron en la ciudad de Chicago. En la ciudad de Chicago, allá se operaban unos productos que hoy conocemos como los futuros. Es que podríamos hacer algunas acepciones de lo que también significan productos de derivados como los swaps y los forwards, que les podemos dar algunas nociones, algunas definiciones al respecto, pero empieza el mercado de futuros por allá a finales del siglo XIX, en el siglo, mediados del siglo XIX, con la intención de poder asegurar con anticipación compradores y vendedores para las cosechas, para el ganado en pie, para la naranja, para las ovejas, para el maíz, bueno, en fin. Entonces de ahí se empiezan a crear ese tipo de contratos. Como todavía no tengo el producto físico, se empiezan a crear ese mercado de derivados. Y es que yo me comprometo a venderle mi cosecha de maíz, por decirle alguna cosa, a determinado precio. Yo estimo que mi cosecha va a salir para ahí para el mes de octubre. Entonces me comprometo a venderle, eso tiene unos contratos estándar, me comprometo a venderle, por ejemplo, una tonelada de maíz a determinado precio en esta fecha, hacemos el contrato, pase lo que pase, yo me comprometo a venderle mi maíz, no se lo voy a comprometer a nadie más. Entonces de ahí empiezan a crearse una gran cantidad de productos interesantes. Entonces fíjense que estamos hablando de mediados del siglo XIX que aparecen este tipo de productos, digamos, como los conocemos hoy. Alguien me va a decir, no, es que los futuros se vienen desde 1500. Bueno, está bien, pero como los conocemos hoy, como se operan en las bolsas de valores, aparecen por allá en mediados, finales del siglo XIX. Entonces, de ahí empiezan a aparecer también otra gran cantidad de productos interesantes. Los futuros es de la familia de derivados financieros. En los futuros, para que nosotros podamos operar un derivado. ¿Qué es un derivado? Algo que, como su nombre lo indica, deriva de algo, viene de algo. En este caso, vamos a hacer futuros del maíz, vamos a hacer futuros de la soya, vamos a hacer futuros del oro, vamos a hacer futuros de la cosecha de aguacate, de lo que sea, a ti se te ocurra. Pero para que pueda hacer un contrato de futuros, necesito de un activo sobre el cual subyace ese contrato de futuros. Le llamamos el activo subyacente. Entonces te lo pongo de esta manera. En el jugo de naranja es un derivado. ¿De qué es? De la naranja. Para hacer jugo de naranja necesito la naranja. Entonces ahí es donde empieza la familia de derivados. Pero resulta que, ¿qué tal si le pongo el jugo de naranja a un vodka? Eso ya no se llama jugo de naranja, se llama un screwdriver o ¿cómo le llaman? El destornillador, es que le dicen. Entonces ya lo convierto en otro producto. Entonces, para poder comprar o vender un contrato de futuros, necesito un activo subyacente. En este caso puede ser ganado en pie. Vamos a hacer un contrato de futuros para que usted me venda el kilo de carne en pie a X cantidad de dinero. Y ahí sale ese contrato de derivados. O sea, no tengo el activo como tal, no estoy negociando directamente el activo como tal, estoy negociando la obligación de comprometerme a comprarlo o a venderlo en cierta fecha y para eso estoy pagando un dinero en ese contrato de futuros. Pero entonces empiezan a aparecer a través de los años otro tipo de iniciativas y una de las bolsas que nacen mediados del 1970, por ahí en el año 1973, fue la bolsa de opciones. Resulta que las opciones son más usadas en nuestra vida diaria que lo que la gente piensa. Las opciones, se datan las primeras opciones desde los tiempos de Tales de Mileto, en donde el tipo lo que hizo fue contratos de opciones para asegurar todas las prensas para hacer la producción de olivos, para la producción de aceite de olivos. Entonces el tipo lo que hizo fue pagar una prima a los dueños de las prensas para hacer la producción de aceite y de esta manera se aseguraba que cuando llegara la producción, digamos, de olivos, la cosecha, él tuviera la cantidad necesaria para poder procesar toda esa cosecha o las podía subarrendar o podía vender. Entonces lo que él adquirió fue un derecho a utilizar esas prensas. Entonces estamos hablando de antigua Grecia, pero digamos las opciones como las conocemos hoy parten de un modelo, de una tesis, realmente, no fue realmente una tesis, fue de un paper, de una investigación de unos profesores de apellido Black y de apellido Scholes, que de hecho posteriormente terminaron ganando el Premio Nobel de Economía en los años 90 con otro aportante que es el profesor Merton,
Y ese modelo les valió para ponerle precio a los contratos de opción. Entonces, ¿qué son contratos de opción? Los utilizamos, como les digo, en nuestra vida diaria. Cuando nosotros vamos a comprar una propiedad, un apartamento, por lo regular lo que hacemos es pagar un depósito, pagar un enganche. Creo que en Colombia lo llamamos las arras. Entonces pagamos las arras, que ese es mi compromiso para, digamos, comprar ese apartamento o esa propiedad. Y esta persona, cuando uno le paga las arras, él recibe ese dinero, él se compromete a vender ese activo, él se compromete a vender esa propiedad. Ahí se está configurando un contrato de opción, porque la persona que paga las arras tiene el derecho de comprar esa propiedad, más no la obligación. Porque si decido de repente no comprar la propiedad por X o Y razón, porque no me dieron el préstamo del banco, porque me arrepentí, por lo que sea, la persona que recibió las arras se queda con ese dinero porque hace parte, digamos, de ese dinero de garantía de depósito para que esta persona no le venda el activo a otra persona. Eso es un contrato de opción. Pensemos en otro ejemplo para ya hacerlo más específico, el, el seguro de un auto. El seguro de un vehículo, cuando tú compras un vehículo, cuando tú compras un carro, pues tú quieres proteger de alguna manera tu inversión. Entonces, el seguro, ponerle un seguro de vehículo, un seguro contra todo riesgo, eso es un contrato de opción también, porque yo ahí le estoy dando la oportunidad, la aseguradora tiene la obligación de comprarme ese vehículo. Si se choca el vehículo, si pérdida total, la aseguradora tiene la obligación de ponerme mi dinero, darme mi dinero, menos la prima que haya pagado, para yo reponer mi vehículo. Entonces yo tengo el derecho de venderle ese vehículo a la aseguradora. Eso es un contrato de opción. Y en el mundo de las opciones existen los calls, que fue el primer ejemplo del apartamento, de la propiedad, y con los puts, uno me da el derecho de comprar, que fueron el del apartamento, otro me da el derecho de vender, que es el caso del vehículo. Entonces son vehículos de inversión, instrumentos de inversión muy usados en nuestra vida diaria, solamente que los llamamos de una forma distinta. Los llamamos entonces las arras, los llamamos el seguro, pero esos son contratos de opción. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos es mostrarles que hoy por hoy, en la bolsa americana sobre todo, existen muchas alternativas en las cuales no tengo que necesariamente operar el activo subyacente de manera directa, sino que lo puedo hacer a través, por ejemplo, de contratos de opción, que son mucho más eficientes en el uso del capital y que me permiten, por ejemplo, hacer coberturas, generar ingresos, comprar acciones con descuento. Todo eso lo podemos lograr a través de los contratos de opción. Como te digo, inician en los años 70 y hoy por hoy se operan en la bolsa de Estados Unidos más contratos de opciones que acciones mismos. Esos son los contratos, esos son los derivados. Luis, finalmente para ir cerrando este espacio, quiero le cuente a los futuros inversionistas cómo hacer inversiones, es decir, cuál sería como su recomendación principal para alguien que va a experimentar por primera vez hacer una inversión y cuál desde la mirada de un experto debería ser esos primeros pasos que debe hacer para invertir bien, de manera segura y con grandes beneficios. Primero, aléjese del ruido, aléjese de tanta desinformación. Vaya por los productos tradicionales, los productos que han estado aquí en los últimos 50 años, no los que aparecieron la semana pasada. Váyase por los productos tradicionales, váyase por las acciones, váyase por la renta variable, váyase por la renta fija en mercados regulados. Hágalo fácil, simple. Si usted quiere estar expuesto al mercado americano, hoy puede abrir una cuenta en dólares, puede abrir una cuenta en un broker americano, regulado, con todas las arandelas al respecto, para que sepa usted exactamente dónde está su dinerito. Hágalo fácil. Para Colombia hoy existen muchas posibilidades, para toda Latinoamérica hoy existen, bueno, realmente el abanico de posibilidades no es tan amplio, pero sí contamos por lo menos con unas 6 o 7 posibilidades para poder abrir cuentas en Estados Unidos y allí hacer nuestros depósitos y empezar a invertir en el mercado de acciones. Y para empezar a invertir, les digo, existen unos vehículos de inversión llamados los ETFs, en donde comprando una sola acción puedo estar expuesto, por ejemplo, a las 500 compañías de más grande capitalización del mercado americano, las del famoso S&P 500, con comprar una sola accioncita. Hágalo simple. Otra forma de hacerlo simple. ¿Qué productos consume usted de su vida diaria? Usted tiene un celular de Apple, ¿por qué no se compra una accioncita de Apple? ¿Usted utiliza qué tipo de zapatos, qué marca, dónde va, se hace su mercado, en dónde, cuál es, no sé, el papel higiénico que utiliza? Mire quién es el que produce, Unilever, Procter Gamble. Empiece a invertir en esas compañías. Hágalo fácil, hágalo repetitivo. Y una vez vaya aprendiendo un poquito más, pues puede expandirse a otro tipo, digamos, de compañías o de negocios que le permitan a ustedes explorar otras posibilidades.
digamos, evocando un poco esas enseñanzas que nos da uno de los inversionistas más seguidos, el famoso Warren Buffett, dice, invierta en compañías que usted entienda de qué se trata el negocio, hágalo simple. Entonces, si usted piensa, ¿qué hace un supermercado? ¿Qué hace una estación de servicio? ¿Qué hace una compañía que fabrica zapatos? ¿Qué hace una compañía que distribuye alimentos? Yo empezaría por ese tipo de compañías. ¿Cuál es el vehículo que usted conduce? ¿Por qué no empieza a invertir en esas compañías? Porque básicamente cuando yo compro una acción, estoy convirtiéndome en socio de esa compañía, soy accionista de esa compañía, me interesa que le vaya bien el negocio, así que yo busco también negocios que busquen entender. Entonces el mensaje es, hágalo simple, hágalo fácil, hay herramientas, sepa en dónde buscar también esas herramientas, como les digo, porque usted no vaya a caer en las trampas que existen ahí, muchísimas que hay andando en este momento, así que insisto, hágalo simple, fácil y por la vía de los mercados regulados. No vaya por productos no regulados, esos productos financieros que también se llaman derivados, pero que realmente no están dentro del mercado regulado. Busque alternativas de inversión, bien sea a través de la Bolsa de Colombia, en brokers autorizados, en corredores de bolsa autorizados o en Estados Unidos, que sepa usted que están registrados en Estados Unidos, porque hay muchos brokers que les dicen a ustedes, sí, tengo licencia, pero tengo licencia por allá en Islas Seychelles, en Caimán, Islas Caimán, en Madagascar, bueno, en fin, por favor, búsquenlo, es muy simple, hoy es muy simple poder saber quién está regulado y quién no, quién está ofreciéndole a usted garantías para que invierta de manera tranquila, de manera segura. No a ver, quiero decir que cuando decir invertir de manera segura, siempre estamos expuestos a un riesgo. Cuando digo invertir de manera segura, es que lo haga a través de canales, a través de instituciones que usted sepa que tienen su dinero y que está asegurado que la institución, si se quiebra, no se va a desaparecer con su dinero, así que hay garantías para el inversionista. Ese sería el mensaje. Luis, pues muchísimas gracias por el espacio, por haber compartido con nosotros esa información y esas recomendaciones claves a la hora de invertir. Muchas gracias, Javier, y aquí siempre a su disposición, a sus órdenes. Y a los lectores y usuarios de Portafolio los invitamos a que continúen conectados con toda nuestra información en nuestro portal www.portafolio.com. Hasta la próxima y muchas gracias. Podcast El Tiempo.